Doctor Cruz, muchas gracias por organizar este simposio y estar con nosotros. Gracias, doctor Raúl Carrillo. Definitivamente esto es posible cuando se tiene vinculación con los diferentes órganos oficiales. Y el año pasado el doctor Raúl Carrillo me dijo: doctor, ¿por qué no organiza un evento en la academia, así como los organizamos todos los miércoles en la tarde? Este evento me pareció muy atinado porque, pues sí, se hablaba de las bacterias patógenas y las comensales, pero esto ha ido revolucionando, que es lo que voy a comentar brevemente. ¿Y cuál es el interés de todo este conocimiento? Aplicarlo. Y como siempre he dicho en nuestro Instituto Mexicano del Seguro Social, si la investigación no es aplicada al paciente, pues es poco útil. Yo usar una palabra un poco más fuerte, pero lo dejo así porque, por supuesto, la investigación básica, que es prioritaria en muchos lugares, pero en los hospitales necesitamos estudiar pues las patologías que están presentes ahí. Tenemos al paciente y lo mejor es poder contribuir al diagnóstico, al seguimiento, al tratamiento, al pronóstico, y en ese sentido, pues atinadamente tuvieron a bien las autoridades de la academia aceptar este simposio, en el cual, pues, como comentaré en la introducción, pues me interesa mucho que todos nos llevemos un mensaje muy claro. ¿Cómo estamos actualmente con los estilos de vida y el impacto metabólico? Que ese es un tema también que yo creo todos tenemos que reflexionar sobre este tema. Voy a pasar a darles una breve introducción. Esta diapositiva me gustó mucho en la parte donde están diferentes banderas de países. Aquí debería estar también ya el nuestro, en donde efectivamente en México hay grandes grupos de investigadores trabajando con la microbiota. Nuestra queridísima doctora Ana Burguete, que me mandó un mensaje muy caluroso, y uno de sus representantes o del grupo donde está va a participar, ya daré el nombre. Y aquí lo que quiero es cómo busqué la manera de que todos los que nos dedicamos a este tema nos integráramos en este evento. Por ejemplo, el doctor Edmundo Calva Mercado, que creo todavía no llega, pero él nos hablará de la regulación génica de las bacterias. Posteriormente, la doctora Graciela Castro Scarpulli, la microbiota en la enfermedad inflamatoria intestinal, y sí les pediré a cada uno de los ponentes que de manera muy breve se presenten, porque si no también se vuelve muy complicado y nos pasamos con todo el currículum en el día. Luego el doctor Miguel Alexander Vázquez Moreno nos hablará sobre el tema que ha desarrollado sobre la microbiota y la amilasa, que es un tema también importante, porque cuando pregunto a los colegas, médicos internistas, endocrinólogos, etcétera, ¿qué significa la amilasa? Pancreatitis. ¿Qué significa la amilasa? Pancreatitis. Pero nosotros aquí hemos llevado este tema, tanto en la parte genómica como en la parte de la actividad enzimática de las enzimas, salival y pancreática, como un biomarcador en enfermedades metabólicas. Luego, el doctor Alfredo Laguna Martínez, que está en Salud Pública, también le pediré que se presente, hará o desarrollará el tema de la asociación entre la microbiota intestinal con metilación del ADN en obesidad infantil. ¿Por qué nos interesa? Y también aquí quiero aprovechar para hacer algunas reconsideraciones, porque todo cambia, los conceptos cambian, y aquí, por ejemplo, la microbiota y el microbioma no tiene más de 15 años y se ha ido impulsando cada vez más. Antes se hablaba de una disbiosis, ahora no, y si estoy equivocado lo discutimos, en donde sí hay un desbalance de las poblaciones, y eso es lo que hace la diferencia. Se calcula que por cada gramo de heces hay alrededor de 1012 células bacterianas, pero va a depender del tipo de material, va a depender del lugar donde se analice.
Y luego viene el tema del análisis de la secuenciación. Los diferentes métodos pues no son perfectos, van cambiando, se van haciendo cada vez más precisos y ahí es donde a veces hay las discrepancias. Luego también, pues sí, la microbiota se hereda en el recién nacido y las bacterias se adquieren durante el parto. Luego, la mayoría de las bacterias no se pueden cultivar, que es algo que tenemos aquí una super experta en el campo, la doctora Graciela, en donde, como no se pueden cultivar, pues hay que hacer otros métodos para el análisis. Este tema del microbioma fue pues acuñado por el doctor Joshua Ledenberg en el 2001. Y luego también la microbiota es redundante, entonces ¿cómo hacer una taxonomía perfecta? Aquí sí me declaro que es poco lo que sé, pero los que van a participar seguramente nos van a dar un panorama más profundo. Y cuando empezó este tema se hablaba hasta de 3 kilogramos que componía esta población, y ahora se habla de 200 gramos y hasta 421 gramos. Entonces es necesario que estandarizar los métodos, estandarizar el tipo de análisis para poder ya uniformar y tener los candidatos que todo el mundo buscamos, las bacterias metabólicamente patógenas y las bacterias que nos dan salud. ¿Cómo se está enfocando la microbiota? Pues hacia enfermedades cerebrales diferentes, no voy a mencionarlo porque no es el tema, pero sí enfermedades del hígado, enfermedades de los pulmones, enfermedades intestinales, la obesidad y en las enfermedades metabólicas, que es lo que nos dedicamos más a la diabetes tipo 2, no a la diabetes tipo 1, pero enfermedades reumatológicas y algunas otras alteraciones metabólicas. Entonces, ¿cuál es nuestro interés el día de hoy? Pues tener ese panorama que permita a cada uno de nosotros entender la importancia del tema y saber cómo interpretarlo, porque ahora nos enfrentamos a exceso de conocimiento, pero con poca interpretación. Y de pronto pues viene la secuenciación de los exomas o del genoma completo y que sale muy barato, pero la pregunta es ¿y cómo lo interpreto? Y lo mismo con el 16S ribosomal de las bacterias. Sí, está ahí el montón de información y veo que luego el doctor Fernando Suárez de nuestro grupo está horas y horas y ni se mueve del servidor checando ahí cómo clasificarlos. En fin, pues bienvenidos y bienvenidas, y comento, si no está el doctor Edmundo Calva, que no lo he visto,